Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un grato placer hacerles llegar un cordial saludo a la distancia, esperando que siempre se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema número 3 del segundo trimestre que titula La argumentación y la contraargumentación. Empecemos por ver entonces qué es la argumentación. La argumentación es una de las variedades discursivas en la que se plantea una tesis, o sea, una opinión, y se la defiende mediante argumentos, es decir, se pretende convencer o persuadir a un receptor a través de argumentos presentados en forma de pruebas y razonamientos. Lo que buscamos con la argumentación es precisamente defender una postura, una idea, un punto de vista a través de argumentos que son como pruebas de aquello que estoy argumentando. ¿Listo? Cada vez que nosotros buscamos convencer a alguien de que haga algo o simplemente buscamos que esa persona cambie de idea, lo que utilizamos es argumentación. Se puede argumentar, opinar, justificar o convencer sobre por qué no se debe abortar, por ejemplo, por qué cuidar el medio ambiente, por qué es importante ahorrar o incluso por qué deben darte permiso para ir a una fiesta o por qué deben darte dinero para algo. Cada vez que nosotros justificamos los motivos por los que se debe hacer algo, entonces estamos empleando la argumentación. Continuemos viendo la argumentación. En esta oportunidad vamos a ver los objetivos de la argumentación. Entre esos objetivos está probar o demostrar una idea o tesis ante un receptor. La argumentación siempre busca demostrar una idea, siempre busca probar una tesis. Es decir, cuando nosotros argumentamos algo, o estamos a favor de algo, o estamos en contra de algo, siempre debemos explicar el por qué estamos a favor o por qué estamos en contra. Esa acción de explicar el por qué implica demostrar la idea o probar la tesis. Otro de los objetivos de la argumentación es oponerse y persuadir al receptor mediante un razonamiento claro, lógico y no contradictorio. La argumentación, recuerden, que siempre busca persuadir, convencer a quien nos escucha de que nuestra idea, de que nuestro punto de vista, de que nuestra forma de pensar es la correcta. De igual manera, podemos oponernos a otras ideas, pero siempre que lo hagamos, debemos justificar, debemos demostrar, debemos presentar argumentos válidos que validen precisamente mi idea, mi opinión, mi punto de vista. Al hacer esto, aplicamos o debemos aplicar el razonamiento, la parte lógica y evitar contradecirnos en nuestros argumentos. Otro de los objetivos de la argumentación es fortalecer una sociedad democrática mediante la expresión de nuestras opiniones, ideas o puntos de vista. La idea de la argumentación de manera general es en todo momento brindar el derecho que tenemos las personas de poder brindar nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestras ideas. Así, contribuimos a la formación de una sociedad democrática. Por otro lado, como objetivo de la argumentación, también está el saber tratar y resolver conflictos en nuestras relaciones personales, laborales o sociales. De hecho, cuando nosotros argumentamos, explicamos los motivos de por qué estamos de acuerdo o por qué estamos en contra de una idea. Al hacer este proceso de explicar el por qué, en muchas ocasiones vamos a evitar entrar en conflictos, vamos a evitar entrar en disputas innecesarias con otras personas.
si nosotros educadamente explicamos, argumentamos nuestros puntos de vista de por qué estamos de acuerdo o por qué estamos en contra, entonces evitaremos muchos conflictos. De hecho, la argumentación entonces sirve para tratar conflictos, para resolver conflictos en el marco del diálogo y del respeto. Continuemos viendo los recursos de la argumentación. La argumentación se vale de diferentes recursos que el argumentador puede usar. Es decir, cada vez que nosotros vayamos a defender una idea o una postura, podemos recurrir a uno de estos recursos. Número 1. La lógica consiste en argumentar planteando las leyes del razonamiento humano. Es decir, cada vez que nosotros argumentamos o defendemos una idea o una postura, lo que hacemos es emplear el razonamiento humano, es decir, la lógica, en pocas palabras. Número 2. La dialéctica consiste en argumentar mediante procedimientos discursivos que se usan para probar o refutar algo. En otras palabras, necesitamos buscar ejemplos, ¿no?, que ayuden a probar o rechazar una idea, que ayuden a fundamentar mi idea o que ayuden a rechazar la idea de alguien. En esos casos usaré la dialéctica. Número 3. La retórica consiste en argumentar usando recursos lingüísticos con el fin de persuadir o convencer a través del afecto, las emociones o las sugestiones. Cada vez que nosotros recurrimos a despertar o atacamos la parte afectiva de la persona o de otra persona o la parte emocional, estamos usando la retórica. La retórica consiste en usar palabras, ¿no?, que afectan directamente a las emociones de una persona. Número 4. La contraargumentación consiste en elaborar argumentos contrarios a la posición asumida en la tesis. La contraargumentación no es más que un argumento opuesto, contrario a otro argumento. Generalmente se opone a una tesis. Cuando la tesis es afirmativa o la idea central es afirmativa, entonces la contraargumentación irá en contra, será negativa. Por lo tanto, los recursos que persiguen o los recursos que pueden ser empleados en la argumentación son la lógica, la dialéctica, la retórica y la contraargumentación. Veamos ahora la estructura de la argumentación. Según sea la forma de presentación de los argumentos, se pueden distinguir dos tipos. Número 1. La estructura inductiva. Se parte de hechos concretos para establecer una idea general que los ratifique. Por lo tanto, la tesis suele aparecer al final, o sea, la idea central sobre la que va a girar mi argumentación aparecerá al final del texto y sirve como conclusión de todo el proceso argumentativo. Y número 2, la estructura deductiva. Se inicia de una idea general, es decir, se inicia por la tesis para llegar a una conclusión concreta posteriormente. En otras palabras, la estructura argumentativa o la estructura de la argumentación solo puede tener dos pasos o solo puede seguir una de estas dos formas, la estructura inductiva o la estructura deductiva. En la inductiva se empieza por la idea general y se cierra en una tesis. En la estructura deductiva se empieza por la tesis y se cierra con una idea, con una conclusión. Veamos ahora un ejemplo para comprender mucho mejor a qué nos referimos con defender una idea y a qué nos referimos con tesis y a qué nos referimos con estructura de la argumentación. Leamos este texto. La mentira de cualquier tipo siempre será negativa y perjudicial, ya que se puede perder la confianza de los que creían en una persona y será difícil recuperar esa credibilidad. Párrafo 2. Del mismo modo, una mentira puede generar problemas mayores, debido a que se suelen usar un sinnúmero de mentiras para cubrir la mentira inicial. Siguiente párrafo. Igualmente, una mentira genera estrés, puesto que la persona siempre estará pensando en la posibilidad de que sea descubierto. Siguiente párrafo. Finalmente, la mentira puede hacer que se pierdan amistades valiosas.
ya que por no lastimar a nuestros amigos, se suele mentirles para que se sientan bien. Sin embargo, siempre es mejor ser honesto y decirles las observaciones con amabilidad, pretendiendo que mejoren como personas. Bien, en este texto tenemos una idea central, una postura, ¿ok? Esa idea que estoy defendiendo aquí es: la mentira de cualquier tipo siempre será negativa y perjudicial. Esa es la idea central. Por lo tanto, todos los demás argumentos o los demás párrafos de este texto van a defender esa postura, van a asumir la defensa de esa postura inicial. Ahora, esa postura inicial, esa idea principal, se llama tesis. Nosotros lo que hacemos siempre cuando argumentamos es defender una idea principal. Esa idea, esa postura se llama tesis y generalmente va en forma afirmativa. La mentira de cualquier tipo siempre será negativa y perjudicial. Esa es mi tesis, que aquí aparece resaltado con color rojo. Ahora, ¿cuál es el argumento 1 que refuerza a la tesis? El argumento 1 aparece resaltado con color azul. Se puede perder la confianza de las personas. Ese es el argumento 1. El argumento 2 aparece en el segundo párrafo. Una mentira puede generar problemas mayores. Aparece resaltado con azul. El argumento 3, una mentira genera estrés. Ese es el argumento número 3. Y el argumento número 4, que aparece pegado a la conclusión: la mentira puede hacer que se pierdan amistades valiosas. Se dan cuenta que en cada párrafo aparece una idea principal que desarrolla todo el párrafo, pero que refuerza a la idea super principal que vendría a ser la tesis. La tesis es la idea principal del texto. Las demás ideas que aparecen con azul son las ideas principales de cada párrafo, que refuerzan a esa tesis. Por lo tanto, un texto argumentativo defenderá una postura, defenderá un punto de vista, defenderá una idea. Esa idea, esa postura, ese punto de vista va a ser la tesis. Mientras que para defender esa idea, esa postura, yo debo usar argumentos, ideas que refuercen a la idea principal. Y ahí nacerán los argumentos. Argumento 1, 2, 3, 4, 5, los necesarios para defender la postura. Y cada argumento gira en torno a una idea base, a una idea principal también, que aquí aparecen resaltadas con azul. Ahora, por el lugar que ocupa la tesis, es decir, está al inicio, se empieza por una tesis. Este texto tiene una estructura argumentativa deductiva. ¿Listo? Su estructura argumentativa es deductiva, porque parte de una tesis y termina en una idea o una conclusión. Si un texto parte de la tesis, entonces su estructura será deductiva. Veamos ahora la contraargumentación. La contraargumentación consiste en emplear un contraargumento, una objeción, una oposición o una réplica a un argumento. Es decir, que se emplea para contradecir, demostrando la invalidez del argumento presentado o del argumento anterior, o señalando los puntos débiles de su estructura, para afirmar justamente lo contrario. La contraargumentación es netamente una oposición a un argumento. También es posible emplear la contraargumentación para objetar a otro contraargumento. En una cadena de confrontaciones lógicas que suele darse en las discusiones o debates. En otras palabras, un contraargumento sirve para contraargumentar otro contraargumento. Por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo con un punto de vista de alguien, puedo contraargumentar su punto de vista. Pero puede existir otra persona que no esté de acuerdo con el punto de vista que yo tengo, contraargumentando a mi otro compañero o a mi otro amigo.
Por lo tanto, esa otra persona podrá usar un otro contraargumento para mi contraargumento. ¿Listo? Entonces, un contraargumento puede ser empleado para denegar otro contraargumento o para rechazar la idea de un argumento. ¿Listo? En palabras simples y sencillas, contraargumentar es simplemente oponerse a una idea, pero con fundamentos, con base argumentativa. Continuemos viendo los tipos de contraargumentación. Número 1. La objeción. Consiste en una impugnación, una contradicción o una réplica en contra de una afirmación, orden, propósito u opinión. En palabras sencillas, cuando uno objeta algo, cuando uno presenta una objeción, lo que hace es oponerse a una idea. Lo que hace es no estar de acuerdo con una postura. Pero para oponerse a una idea, uno tiene que brindar fundamentos. Uno tiene que explicar el porqué de la oposición. Para hacer todo ese proceso de objeción, nuestros argumentos tienen que ser válidos, tienen que ser claros. Entonces se estará procediendo con este tipo de contraargumentación, la objeción, que es simplemente oponerse a una idea. Número 2. La recusación. Es el procedimiento mediante el cual se solicita la abstención de actuación. Cuando nosotros aplicamos este tipo de contraargumentación, lo que buscamos es que una autoridad, una persona, se aleje de un caso, se aleje de un argumento, porque se puede caer en la tentación de ser parcial. Y lo que se busca en toda disputa, en todo alegato, en todo conflicto, es que las partes o los jueces o las autoridades que intervienen para resolver ese conflicto actúen de manera imparcial. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que esa autoridad encargada de resolver un conflicto se está parcializando, se está yendo a favor de una de las partes, entonces nosotros podemos aplicar, usar este tipo de contraargumento solicitando el retiro de esa autoridad en ese conflicto para evitar problemas mayores y parcialización. En eso consiste la recusación. Número 3. La refutación. Es hallar el error en una argumentación general y explicar el mismo mediante el uso de citas, razones o pruebas. Para aplicar este tipo de contraargumentación llamado refutación, uno tiene que analizar los argumentos expuestos por otra persona y encontrar un error en ese argumento. Al encontrar ese error, uno, como la persona que va a contraargumentar dicho argumento, busca razones, pruebas, citas para precisamente rechazar ese argumento, para que de alguna manera nosotros, oponiéndonos a las ideas presentadas por la otra persona, con prueba en mano, vamos a desechar, vamos a de alguna manera contraargumentar esa idea presentada por la otra persona. Veamos aquí un ejemplo de lo que les acabo de decir en cuanto a la contraargumentación. Las redes sociales se han convertido en herramientas importantes e indispensables para la comunicación entre seres humanos. Sin embargo, así como hay ventajas en cuanto a la utilidad que les puede dar, también presentan un sinnúmero de controversiales desventajas o inconvenientes. Entre uno de sus elementos negativos se puede citar el hecho de que las personas están perdiendo la habilidad de la comunicación física e interacción con el mundo real, ya que es más fácil tener amigos virtuales y entablar una conversación virtual que tener amigos con quien hablar en el mundo real, convirtiendo al ser humano en seres apáticos, desconectados de la realidad y sin habilidades de entablar relaciones interpersonales.
Por otra parte, el ser humano se está convirtiendo en un ser dependiente de las redes sociales, puesto que en la actualidad es casi una obligatoriedad compartir un logro, un estado emocional u opinar sobre las últimas noticias en las redes sociales. En otras palabras, pareciera que para existir o figurar en este mundo hay que estar conectado a las redes. De lo contrario, somos agentes desconocidos. Para concluir, conviene argumentar que las redes sociales son necesarias para mantenernos comunicados e informados, pero si no hay autocontrol y límites en el uso de dichas redes sociales, podemos estar sujetos a muchos peligros, como la adicción y la deshumanización. Bien, aquí tenemos un texto. ¿Listo? Tenemos un texto. La tesis, fíjense, la tesis aparece al final de este texto. Por lo tanto, según su estructura argumentativa, este texto será de estructura inductiva. ¿Por qué? Porque finaliza con una tesis. La tesis aparece al final, por lo tanto su estructura será inductiva. Ahora, para llegar a esa tesis, tuvieron que existir argumentos, tuvieron que existir ideas. Entonces, sin embargo, fíjense la tesis. Si no hay autocontrol y límites en el uso de dichas redes sociales, podemos estar sujetos a muchos peligros. Esa es la tesis que aparece aquí abajo en el último párrafo resaltado con rojo. Ahora, hay contraargumentos, ¿sí? Hay contraargumentos porque la tesis misma es un contraargumento. ¿A qué idea? Fíjense en el mismo párrafo último, en el párrafo final, dice: conviene argumentar que las redes sociales son necesarias para mantenernos comunicados e informados. ¿Listo? Son necesarias para mantenernos comunicados e informados. Ahí está el argumento positivo. Pero la tesis viene a ser un contraargumento. Es una contraargumentación. ¿Por qué? Porque está presentando a las redes sociales como algo negativo. Si no hay autocontrol y límites en el uso de dichas redes sociales, podemos estar sujetos a muchos peligros. Entonces hay una contraargumentación, hay una oposición a la idea afirmativa. Por lo tanto, todos los otros argumentos que hay más arriba, en el párrafo 1, en el 2 y en el 3, serán contraargumentos que apoyan a la tesis. El contraargumento número 1, en el párrafo 1, dice: las redes sociales presentan un sinnúmero de controversiales desventajas o inconvenientes. Esa es la idea central del contraargumento 1. En el contraargumento 2, o sea, en el párrafo 2, las personas están perdiendo la habilidad de la comunicación física e interacción con el mundo real. Ese es el argumento o el contraargumento número 2, que está marcado con azul. El contraargumento número 3 en el párrafo 3 es: el ser humano se está convirtiendo en un ser dependiente de las redes sociales. Ahí está el contraargumento número 3 que apoya a la contraargumentación presentada por la tesis. Entonces, cuando hablemos de contraargumentación, estamos hablando de ideas opuestas, de ideas que se oponen a una idea afirmativa. La idea afirmativa aquí era: conviene argumentar que las redes sociales son necesarias para mantenernos comunicados e informados. Ahí está la idea afirmativa. Y la tesis aparece luego contraargumentando esa idea. Entonces, en eso consiste contraargumentar. Muy bien, después de haber visto la argumentación y la contraargumentación, procederemos a analizar los textos argumentativos, o por lo menos a especificar cuáles son los textos argumentativos y cuál es la función que cumplen estos textos. Procedamos a ver entonces qué son los textos argumentativos. Los textos argumentativos son los que presentan una serie de argumentos con el objetivo principal de transmitir un punto de vista y convencer al lector de su validez. Al igual que la argumentación, que venimos viendo desde el inicio del tema, los textos argumentativos tienen en su estructura la argumentación. Presentan una serie de argumentos.
¿Cuál es el objetivo principal que tienen estos textos? Es dar a conocer un punto de vista, dar a conocer una postura, dar a conocer una idea, con la finalidad de convencer al lector, convencer a la persona que lee este texto de esa idea que se está presentando. Normalmente, el punto de vista que defiende el texto argumentativo queda claramente expresado desde el principio del texto y después se desarrollan las razones para defenderlo hasta llegar a la conclusión. En otras palabras, lo que se defiende en un texto argumentativo es la tesis, y la tesis es la idea principal, es la opinión, es la idea central, es el punto de vista que se defiende en un texto. Para defender esta tesis o este punto de vista se necesitan desarrollar razones, motivos. Se necesita responder a la pregunta ¿por qué estoy de acuerdo o por qué estoy en desacuerdo con ese punto de vista presentado en el texto argumentativo? Los textos argumentativos son los más empleados por estudiantes, profesores, científicos, políticos y otras áreas. A través de la argumentación se expresan ideas u opiniones defendiendo las ideas propias y rechazando las que se oponen a ellas. En todo momento, los textos argumentativos buscan defender una idea, buscan defender un punto de vista, rechazando otros puntos de vista o rechazando otras ideas. En todo momento se sigue ese proceso en la estructura de los textos argumentativos. La argumentación es la base del convencimiento. Todo argumento busca convencer a quien escucha o a quien lee. Es la base del razonamiento. Toda argumentación se fundamenta en la razón. Es la base de la persuasión. Todo argumento busca siempre persuadir a la persona que escucha o lee. Toda argumentación es la base de la demostración y del conocimiento humano. Muchas veces, para que las personas crean en lo que estamos diciendo o se inclinen a favor de nuestras ideas o se inclinen a favor de nuestros argumentos, debemos demostrar que lo que decimos es cierto, que lo que estamos diciendo es verdad. Entonces, es la base del conocimiento humano. Esos son los textos argumentativos. Tipos de textos argumentativos. Están aquí en este grupo los textos científicos, de corte psicológicos, filosóficos, lingüísticos, teológicos y de cualquier otra rama científica. Tenemos otro grupo, los textos legales. Aquí tenemos, por ejemplo, una sentencia, un recurso o apelación y todos los textos legales que tienen que ver generalmente con leyes. Tenemos otro grupo, los textos académicos. Por ejemplo, el ensayo, pero también puede ser una monografía, puede ser un proyecto, puede ser una tesis, ¿no? De alguna manera estos textos académicos siempre buscan defender una postura, defender una idea, ¿no? Y convencer a quienes lean estos textos. En otro grupo tenemos los textos periodísticos, por ejemplo, un editorial, las cartas de los lectores, las páginas de opinión de un periódico, ¿no? Están ahí los textos periodísticos que argumentan, que defienden una postura. En otro grupo están los debates orales, por ejemplo, un foro de opinión. Cuando uno realiza un debate o realiza un foro, lo que más se aplica en estos debates o en estos foros es la argumentación, es defender un punto de vista, defender una idea, defender una postura, pero también se puede contraargumentar otras ideas. En otro grupo tenemos la publicidad o los textos publicitarios, por ejemplo, un comercial, una propaganda política. La publicidad es el tipo de texto que por excelencia maneja argumentación. La base de la publicidad es la argumentación, porque con todo lo que argumentan en un comercial, en una propaganda política
o en un comercial que se transmite en la televisión o en la radio o en el periódico, siempre están buscando convencer. ¿Para qué? Muchas veces para vender. Entonces la argumentación se halla presente en cualquiera de estos grupos de textos que acabamos de ver. Ahora veamos la estructura del texto argumentativo. ¿Cuál es la estructura? Aparte de que una argumentación puede ser inductiva o deductiva, según donde aparezca la tesis, si es inductiva, la tesis aparecerá al final, y si es deductiva, la tesis aparecerá al inicio. Aparte de ese tipo de estructura que tiene una argumentación, vamos a ver la estructura general de los textos argumentativos en sí. Estructura del texto argumentativo. Número 1. La tesis. Habitualmente está expresada como una afirmación o una interrogación que cuestiona al lector. Recuerden que la tesis es la idea fundamental, principal del texto, es la postura que se defiende, sobre la cual se reflexiona y se argumenta. Es también conocida como el argumento principal, por eso es la postura, la idea que se defiende dentro de este texto argumentativo. Número 2. El cuerpo argumentativo. Es el espacio donde se presentan los argumentos en forma de ideas y razonamientos. Aquí se expone el punto de vista del autor, que puede abordar diversas perspectivas sobre el tema escogido. Se denomina argumentos a las razones por las cuales se cree que tal o cual pensamiento es correcto o no es correcto. El cuerpo argumentativo tiene argumentos y esos argumentos van a aparecer dentro de párrafos. Número 3. La conclusión. Es la parte final y contiene un resumen de lo que se ha dicho o lo que se ha expuesto en la tesis y los argumentos. La conclusión es la parte destacada del texto donde lo expuesto reafirma la tesis, ¿ya?, de una forma convincente y demostrable para la persona o el público a la que está dirigido. Por lo tanto, una conclusión es una síntesis de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha fundamentado desde la tesis, pasando por los argumentos o el cuerpo argumentativo. Recuerden que también una tesis puede aparecer en el último párrafo, que vendría a ser la conclusión, de acuerdo a la estructura argumentativa que tenga. Veamos ahora un ejemplo para entender mejor la estructura de los textos argumentativos. No existe una diferencia sustancial entre los hombres y las mujeres más allá que la biología. Y esta no es razón suficiente para enmarcar la inequidad en derechos y oportunidades. Aunque existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres, estas no son determinantes en el desarrollo intelectual y físico de ambos. Por eso no debe existir inequidad. No puede haber una igualdad absoluta porque hay trabajos que los hombres desarrollan mejor que las mujeres por su condición física y por la manera en que han sido educados. Finalmente, se puede argumentar que aunque hay diferencias físicas, estas no determinan los roles que se le han asignado a los hombres y a las mujeres. En realidad son construcciones sociales que nacen de los prejuicios y de una cultura patriarcal. Por lo tanto, es necesario que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades. Muy bien, aquí tenemos argumento 1, no existe una diferencia sustancial entre los hombres y las mujeres más allá que la biología. Argumento 2, las diferencias biológicas no son determinantes en el desarrollo intelectual. Está remarcado con azul la idea central de cada párrafo. Argumento 3. No puede haber una igualdad absoluta. Argumento 4. Las diferencias físicas no determinan los roles. Ahí están los 4 argumentos y la tesis aparece al final. Es necesario que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades. ¿Por qué? Porque ya lo explica en el argumento 1, en el argumento 2, en el argumento 3 y en el argumento 4. El por qué es necesario que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades están explicados en los 4 argumentos anteriores. Ahora,
cuando hablamos de estructura de un texto argumentativo, tenemos el cuerpo argumentativo, que aparece donde está el argumento 1, el 2 y el 3, y la conclusión. En la conclusión tenemos el argumento 4 y la tesis. ¿Listo? La tesis forma parte de la conclusión. Y si la tesis fuese arriba, entonces formará parte del cuerpo argumentativo. Y eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención y conmigo será hasta una próxima entrega.